Suena la campana. Se termina la jornada escolar y los distintos actores de la educación se convocan en Radio Watch para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el sistema educativo. La formación docente y el quehacer de los establecimientos educacionales se encuentran en Ausente Señorita, un programa producido por la Formación Inicial Docente y conducido por estudiantes de Pedagogía de la Universidad Austral de Chile. Ausente Señorita, por la 90.1 FM, Radio UH. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Ausente Señorita, acá por la 90.1 del Dial FM y también por la señal streaming de Radio Watch en la 90.1, Facebook, Radio Universidad Austral de Chile. Estamos dando inicio a un nuevo programa, un nuevo capítulo de este espacio que es coordinado por la Formación Inicial Docente de la Universidad Austral de Chile y conducido por estudiantes de Pedagogía. Así que sin más preámbulo, vamos a dar comienzo dando la bienvenida, por supuesto, a mi compañera de conducción, Camila Ovalle. Bienvenida, Camila, ¿cómo estás? Hola Carla, muchas gracias. Feliz de estar en un nuevo capítulo del Ausente Señorita y la verdad es que hoy estamos súper bien acompañados. Nos acompañan tres personitas acá. Voy a partir por Paulina Rivas, quien es estudiante de Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Agradecerles por esta instancia y siempre dispuesto a participar. Gracias, Paulina. Y también nos acompañan, bueno, primero Claudia Quintana, quien es directora interina de la carrera. Buenos días, profesora, ¿cómo está? Buenos días, Camila. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y contenta de este nuevo momento que tenemos acá en la universidad. Y también el último, pero no menos importante, nos acompaña Felipe Villanueva, quien es coordinador de las prácticas de EFIS. Así que buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Buen día, Cami, Carla, buen día, Pauli y Claudia también. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tenernos aquí el día de hoy para conversar un ratito de nuestra querida carrera. Así es, porque hoy día, bueno, estas tres invitadas nos están conversando y vamos a estar también dialogando en torno a este regreso que se ha ido dando paulatinamente en nuestra universidad. Y bueno, como sabemos, hay algunas carreras con más componentes prácticos que otras, y en este sentido, Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación ya se encuentra ahí volviendo a la presencialidad, así que el día de hoy vamos a estar conversando en torno a este tema. Carla. Así es, Camila, justo como lo mencionas, vamos a hablar de ese tema, de cómo de manera progresiva ya empezó el retorno en algunas carreras y en concreto en el caso de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la carrera de Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación con sus actividades prácticas. Pero previo a eso, a mí me gustaría empezar la conversación con la profesora Claudia Quintana, para que nos pueda contar un poco, quizás a modo resumen o diagnóstico, cómo ha sido el tema de este año y medio en este contexto de pandemia para la carrera de Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación, y tener que adecuarse también al contexto y entregar las clases de manera virtual, de manera a distancia. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, para la carrera ha sido complejo desde el día 1, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que reconocer que somos una carrera con un componente práctico muy elevado, por lo cual todos los años vamos a tener alguna actividad práctica, ¿ya? No solamente referida a las prácticas pedagógicas, sino que disciplinarmente hablando. Al principio nosotros apuntábamos a que esta suspensión o estas no clases presenciales iba a ser un periodo corto, lo que no fue así, y lo que nos llevó a tener asignaturas, por ejemplo, gimnasia o natación, de forma virtual, sin que ellos pudieran tener las actividades prácticas.
¿ya? Luego de eso nos dimos cuenta de que esto ya era más largo, sin saber todavía hasta cuándo iba a ser, y que esta incertidumbre igual nos estaba como agotando a nosotros y a nuestros estudiantes también, porque las características de nosotros también son de hacer, ¿no? Entonces ahí nosotros tuvimos que vernos la necesidad de alterar un poco el flujo curricular de los y las estudiantes y movilizar asignaturas que nos permitieran tener más docencia virtual, más que asignaturas prácticas, ¿ya? Y eso nos permitió un poco ir avanzando como en el proceso académico de los chicos y las chicas, ¿ya? Que no estábamos todos contentos, estamos súper claros, porque finalmente de repente nos perdíamos, los chiquillos son de usar mucho la cámara apagada, como ocurre mucho, entonces nosotros los necesitábamos y ellos también nos necesitaban a nosotros, el poder vernos, el poder ver la ejecución de un ejercicio de repente era súper complejo, ¿sí? El ver que los chicos estuvieran cumpliendo con las medidas de seguridad para hacer estas actividades. Sin embargo, creo que hemos respondido relativamente bien, creo que después de la adecuación curricular al flujo nos ha permitido un poco adaptarnos a esta pandemia, no como quisiéramos, obviamente, porque hemos tenido que estar transformándonos todos y todas durante mucho tiempo, pero sin embargo nos ha dado como las herramientas para cómo aprender a hacer una clase virtual, cómo poder enseñar ciertas metodologías que nunca habían estado consideradas antes de, ¿ya? Y ahora, como bien mencionaron, ya comenzamos el paso 2 chiquitito, pero ahí vamos lo más seguro posible, que volver a este retorno que nos va a permitir estar con los chicos y las chicas. De hecho, hoy día en la mañana tuvimos el primer grupo que por primera vez venía a la universidad. Fue bastante bonito recibirlos hoy en el gimnasio. Es como a modo de resumen lo que te puedo comentar. Muchas gracias, profesora Claudia. Camila. Qué importante ya saber entonces que de a poquito van volviendo las y los estudiantes a la presencialidad y sobre todo quienes no habían tenido la oportunidad de conocer el espacio físico también donde se vive en el fondo la carrera. Y bueno, en esta misma línea quisiéramos también preguntarle al profesor Felipe respecto a las prácticas que él desde su rol docente y también como coordinador ahí se maneja un poquito más en eso, cómo se han dado hasta ahora, quizás también cuáles fueron las adaptaciones que tuvieron que hacer en este contexto pandémico. Profesor. Gracias, Cami. Bueno, a ver, voy a tratar de hacer como una especie de barrido desde que comenzó todo esto hasta este momento, porque sin duda había un avance. Comentar que inicialmente nuestra carrera aún convive entre la malla antigua y nuestra malla innovada. Por lo tanto, aún cuando comienza pandemia, nos queda un amplio grupo de estudiantes de la malla antigua de nuestra carrera, que ya estaba en su último año, en el momento de su práctica profesional, para llevarla a cabo y poder terminar sus estudios. Y a eso se suma obviamente el proceso que está recién iniciando nuestra malla innovada con sus respectivas asignaturas de las prácticas, bien llamadas talleres de formación situada. ¿Qué sucede cuando inicia pandemia? El primer semestre del año pasado teníamos un gran grupo de estudiantes que iba a tomar esta práctica profesional, pero dentro de tantas dudas y tantas incertidumbres que habían en los colegios y sobre todo en nosotros también, no sabíamos bien cómo llevar a cabo, porque obviamente fue un proceso súper caótico a nivel escolar. Es decir, los colegios todavía estaban instaurando sus protocolos, viendo qué podían hacer en adelante, todavía habían demasiadas dudas, muchas cosas dando vueltas. Por lo tanto, ¿cuál es la primera alternativa que se toma frente a esto? Perfecto, práctica profesional, no tenemos cómo tener condiciones aseguradas para el primer momento, y se traslada el grupo que quería tomarla inicialmente allí para el segundo semestre, para poder enfocarnos un poco a dejar pasar un poco de tiempo y ver de qué forma los colegios comenzaban a llevar sus procesos. Hago mucho hincapié en esto porque normalmente nos centramos a hablar de cómo nos organizamos internamente como carrera, pero finalmente todos los procesos de práctica y de formación situada dependen completamente de los centros externo. Entonces, muchas dudas surgían en cuanto a nuestros estudiantes, pero profe, vamos a hacerlo virtual, va a ser presencial, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Voy a viajar? ¿No voy a viajar? Y todo eran cosas que para nosotros simplemente se transformaban en responder. Los colegios todavía no saben qué hacer con todo esto. Entonces, hubo ahí una reestructuración primero, de poder esperar a los colegios, esperar un poco a que esto vaya decantando para tampoco ser invasivos e invasivas con ellos. O sea, era cosa de que nosotros podemos contactar a un colegio que pueden tener muchas ganas de recibirnos, pero eran tantos protocolos y cosas dando vuelta que en el fondo tampoco queríamos incomodar lo que ya era difícil de por sí, sumando más o menos además nuestra presencia de profesores tutores, de ir a supervisar, que los estudiantes, etc. Entonces, lo primero fue una esperar que los colegios vayan decantando sus formas. Y la segunda alternativa que surgió desde el año pasado hasta ahora es que las asignaturas de formación
formación situada de años más iniciales, como por ejemplo primer año, que tiene taller de formación situada vivencial, y segundo año contextualización, agenciamiento, son asignaturas que lo trabajamos una especie de aula inversa, es decir, como teníamos que privilegiar dentro de todo este caos las asignaturas que estén más ya finalizando el proceso, las asignaturas más iniciales, lo que hicimos fue tratar de acercar, en vez de la universidad al colegio, el colegio a la universidad. ¿Cómo lo hicimos? Teniendo mucho contacto con invitados e invitadas. Si hay algo que nos dejó la pandemia, y como ustedes bien saben, es tener un contacto mucho más fluido a través de las redes sociales y de estas plataformas. Por lo tanto, en esas asignaturas lo que se vivió mucho fueron muchas invitaciones. Invitaciones de algún equipo directivo, de algún encargado o encargada de convivencia, de profesores de educación física, etcétera, para ir un poco dando el contexto y así privilegiar las prácticas finales. Finalmente, y con esto cierro, ahora este año ya todo un poco más regulado, más normal, se sigue manteniendo que obviamente la predilección son los estudiantes y las estudiantes que están en su etapa ya final, pero ya se está regularizando un poco hacia abajo también con las prácticas de acompañamiento donde ya han tenido inserciones, pero lo transversal aquí es que en este momento nos estamos adaptando mucho a los centros en cómo lo están viviendo, es decir, está viviéndose todo tan diferente que los chiquillos y chiquillas saben desde el primer inicio que es posible que te toque virtual, es posible que te toque híbrido, es posible que te toque solo presencial, y vas a tener que ser muy flexible y resiliente a lo que los centros puedan, porque obviamente aceptamos lo que los centros nos generan. Así que ha habido un avance, ha habido una evolución, y sobre todo desde los colegios ha sido muy bien aceptada nuestra presencia. Él y la profe de educación física, estudiante obviamente docente en formación, han sido un aporte hasta ahora. Los colegios nos han retroalimentado de buena manera, explicándonos que los y las estudiantes han ayudado, han aportado, han facilitado la labor de este o esta docente que está agotado y agotada también en el sistema escolar con toda la virtualidad. Así que eso nos ha dejado tranquilos, tranquilas y contentos con el proceso. Ese sería un barrido muy grande y resumido. Muchas gracias, profesor Felipe Villanueva, coordinador de prácticas de la carrera de Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación. Estamos conversando con la carrera, también está con nosotros la directora interina Claudia Quintana, y por supuesto también está Paulina Rivas, quien es estudiante de la carrera y presidenta del centro de estudiantes, así que tenemos también su presencia y también mi compañera de conducción Camila Ovalle en este nuevo capítulo Ausente Señorita. Vamos a hablar, y estamos previo a ya tocar el tema del retorno a las clases presenciales de la carrera de Pedagogía en Educación Física, en concreto de las actividades prácticas, que tienen una serie de ramos durante todos los años, y todas la semana van a estar realizando distintas actividades, pero previo a eso, consultarle también a Paulina Rivas, que nos está acompañando, cómo ella también ha vivido este proceso de año y medio de contexto de clases virtuales, y ahora de tornar a esta posibilidad de volver a sus clases prácticas. Paulina. Bueno, la verdad es que la virtualidad fue muy difícil, es muy difícil aún. Como estudiantes yo creo que nos afectó mucho, especialmente siendo de la carrera de Pedagogía en Educación Física, ya que como mencionó Claudia al principio, nuestra carrera tiene un gran potencial práctico. Y al principio pensamos que sí iba a poder sobrellevar de la mejor forma, pero a medida que pasaban los meses, la verdad es que era muy complicado. El poder, por ejemplo, hacer natación, el poder dar deportes colectivos, donde tú necesitas a tu compañero o tu compañera, y además como tomando en cuenta los diferentes contextos que tienen todos y todas los estudiantes, porque no todos, por ejemplo, viven con hermanos o con papás, mamás que te puedan como ayudar a hacer tus trabajos. Muchos estudiantes también viven solos, y era realmente diferente, por ejemplo, y difícil poder realizar las clases de forma práctica. De la misma forma, igual afectó mucho, yo creo que a la salud mental de los estudiantes, en asambleas de la carrera, en conversaciones, en charlas, hemos hablado, y sí, la verdad es que ya estábamos como muy cansadas y cansados de la virtualidad. Sin embargo, igual se agradece siempre la motivación de los profes y de las profes, ya que yo creo que a diferencia de otras carreras tal vez, nuestros profesores y profesoras son bastante humanos en ese sentido, y siempre se ponían como en el lugar de nosotros y de nosotras. Por ejemplo, bien como dijo también la profe Claudia,
nos costaba un poco prender las cámaras porque estábamos agotadas, cansadas de estar siempre sentadas frente al computador, y la verdad es que daba pena. A mí me daba mucha pena porque los profes y las profesoras tenían toda la disposición como de su energía, se conectaban, vamos chicos, iniciemos la clase, y muchas veces uno trataba de contagiarse como con esa energía y costaba demasiado. Además, bueno, yo soy de la generación 2018, estoy en cuarto año, y empezamos con esto de tener menos clases prácticas más o menos en el 2019, justo con lo del estallido social. Ahí más o menos desde octubre en adelante comenzó todo esto, y nos perdimos igual de porcentajes prácticos de algunas asignaturas de ese segundo semestre. Pero al final, como estudiantes, nos dimos cuenta que, claro, en la facultad, como bien decían todos acá, hay muchas carreras que no tienen ese lado práctico, y educación física como que estaba quedando ahí, nadie hacía nada. Nosotros esperábamos, nos decíamos, ¿y la universidad usted va a volver a clase? ¿Va a pasar algo? Y no pasaba nada, volvían las otras universidades en Valdivia, y la verdad es que ahí nos empezamos como a desesperar y dijimos, no, como que stop, tenemos que movernos y empezar a preguntar. Y la verdad es que funcionó. Yo ahora estoy en clases prácticas y estoy muy contenta. El primer día de clases prácticas, el día está muy bonito, y estamos todos súper contentas, súper contentos, porque nos estamos viendo y es súper diferente. Yo creo que la pedagogía, cuando es como colectiva, es súper diferente, es más rica, uno aprende del otro, igual de la virtualidad. De hecho, yo igual rescato muchas cosas buenas de la virtualidad. Ahora, por ejemplo, de hecho, en la pedagogía la virtualidad sirve mucho. Ahora, y me pasa que ahora tengo más juegos para la virtualidad que para la presencialidad, como que cambié completamente el switch. Pero hay que volver a retomarlo, el acostumbrarse siempre con las medidas de seguridad, de precaución, todo, para no contagiarse, y disfrutarlo. La verdad es que estoy muy, muy, muy contenta. Gracias, Paulina. Gracias, Pauli, por compartirnos ahí tu experiencia también, que como ya todos nos hacemos una idea, no ha sido para nada fácil. El contexto muchas veces fue agotador, cansador, desmotivador incluso, pero lo importante es ya ir volviendo, ir retomando y también reencantándose con la pedagogía tanto presencial como virtual, porque finalmente de eso se trata, ¿no? De ir adaptándose a los distintos contextos. Y bueno, ya hemos conversado un poquito ahí de las adversidades, de los pros y los contras que ha ido llevando todo este tiempo que llevamos trabajando virtualmente, pero como ya decía Pauli, que ya ahí está, la podemos ver en sus clases prácticas presenciales, ya a poquito nos acercamos a este retorno, y en este sentido me gustaría preguntarle a Claudia ya puntualmente cuáles son los factores o las razones concretas que llevan a tomar esta decisión en el fondo de parte de pedagogía en educación física, deportes y recreación, de ya retornar, porque ciertamente todavía, como también decía Pauli, no están todas las garantías, el panorama también resulta un poco incierto, pero sin embargo quisiéramos ya saber como cuáles fueron las razones concretas que llevan a la carrera a tomar esta decisión de volver. Profesora. Bueno, inicialmente este retorno sabemos que es gradual. Nosotros sabemos que en cualquier momento también podemos retroceder en este proceso, y somos conscientes de eso, tanto profesores, profesoras como estudiantes, somos conscientes de que si nosotros no nos cuidamos entre todos, esto se puede derrumbar, así de como simple, por decirlo de alguna forma. Pero sin embargo, también encontrábamos súper importante poder volver a realizar las actividades que necesitábamos realizar. Cuando tú empiezas a observar el entorno, un profesor o una profesora de educación física cumple un rol súper fundamental para el bienestar en general, ¿sí?, de las personas. Entonces, los chicos y las chicas a nosotros nos empiezan a hacer un llamado de atención. Profes que ya están volviendo, profes que ya están ocurriendo otros retornos en otras regiones que eran ciertas, y Valdivia dentro de todo ya empezaba a estar en una fase bastante avanzada, ¿ya? En esa lógica nosotros empezamos a evaluar, a considerar, a analizar todo el escenario que podíamos tener y qué posibilidades reales teníamos de volver. Y ahí fue donde aquí nosotros con mucha certeza podemos decir que los estudiantes fueron quienes primero empezaron a alertar de esto. Ellos empezaron a hacer encuestas, ellos empezaron a considerar cuántos de sus compañeros y compañeras estaban dispuestos a volver. Porque también tenemos que reconocer que si bien Valdivia es una ciudad universitaria, muchos de nuestros estudiantes no son de Valdivia. Entonces también tienes un plan de retorno a los hogares o al arriendo, o hay una gran cantidad de factores que influyen en este retorno. Pero el inicial o el principal era la necesidad de adquirir los conocimientos prácticos,
¿sí? Estos conocimientos, estos componentes procedimentales que estábamos quedando muy al debe. Entonces, en esa lógica, era necesario tener por lo menos un momento en el cual los y las estudiantes pudieran tener estos componentes procedimentales, que son fundamentales para su desarrollo posterior. Si bien existe un plan en el cual ellos van a tener programas que les van a reforzar esto, era necesario comenzar a implementarlos, ¿ya? Entonces, en esa lógica y en esa línea fue que empezamos a trabajar. Esto siempre ha sido muy de la mano con la decanatura de la facultad, con quien hemos podido lograr un horario, un encuadre de actividades que nos permite que los chicos y las chicas hoy día, como Paulina, están teniendo su presencialidad, ¿sí? Con todos los resguardos necesarios y habido por haber, por decirlo de alguna forma, tanto de profesores como de estudiantes. Muchas gracias, profesora Claudia Quintana, quien nos está acompañando en esta ausente señorita por la 90.1. Ella es directora interina de la carrera de Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación. Hablando un poco de las decisiones y del contexto que se dio para poder tomar la decisión de empezar con las actividades prácticas en la carrera de Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación, que ya partieron esta semana. Como ya vemos, a Paulina Rivas está in situ en sus clases, y hay una serie de otros cursos que también van a retomar las clases prácticas en el caso de Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación. También nos acompaña Felipe Villanueva González, quien es coordinador de prácticas de la carrera, y por supuesto mi compañera de conducción Camila Ovalle. Estamos hablando de este retorno a las clases prácticas en el caso de Educación Física, y bueno, quizás siguiendo con la conversación, y quizás me gustaría preguntarle a la profesora Claudia también, ¿cuáles fueron los requisitos también que los estudiantes tienen que cumplir como para que en este contexto ellos puedan de manera segura ir a sus clases prácticas? Porque evidentemente hay un tema con los aforos, hay un tema con la pandemia que continúa. Habitualmente lo bueno de la carrera de Pedagogía en Educación Física es que sus clases prácticas son al aire libre. Entonces, por ejemplo, ya vemos en el caso de Paulina que está al aire libre. ¿Cuáles han sido los requisitos que han tenido que ver en el caso de sus estudiantes para poder llevar a cabo esta presencialidad y estas clases prácticas? Bueno, acá hay que ser consciente que nosotros tenemos que responder a dos entidades, a tres en realidad: la universidad, al Ministerio de Educación por la parte educativa y al Ministerio de Salud. Y me faltaba el Ministerio del Deporte, que cada uno tiene sus propios protocolos para el retorno. Entonces es súper complejo hacer cuadrar de repente esta información, porque por un lado te dicen, voy a poner un ejemplo, no, son solo 10 personas en el aforo, mientras que en el gimnasio podemos tener a 20, ¿sí? Si tuviéramos todos vacunados, podríamos tener 30. Estoy diciendo números porque no me los sé de memoria, ojo, ya estoy dando ejemplos. Entonces ahí nosotros tuvimos que hacer como un panorama muy amplio para responder a todas las entidades. Consideren ustedes que nosotros hacemos clases en la universidad, utilizando dependencias de la universidad, ocupamos harto el Club Fénix, que nos facilitó dependencia, y el Centro Náutico, además de la pista atlética. Entonces, todos ellos coinciden en ciertas líneas, ¿ya? Pero los elementos básicos que los estudiantes tenían que tener era el consentimiento informado de los riesgos de volver a la presencialidad, el pase de movilidad para aquellos y aquellas que lo tenían, y en el caso de no tener el pase de movilidad se les solicita un PCR al momento de entrada, ¿sí? Así que esos son como los tres requisitos mínimos que tiene. Gracias, profesora. Se me escapa alguno, Paulina. Nada, el uso de mascarilla siempre, sí, y andar con el alcohol gel. En este caso yo estoy como alejado, así que por eso no tengo la mascarilla. Cami. Gracias, profesora Claudia y también Paulina, y por esas aclaraciones que también son súper importantes tenerlas siempre presentes, y que también vemos que evidentemente es un trabajo bien arduo ahí entre la coordinación de docentes, estudiantes, los directivos, porque finalmente no es solamente, como decía la profe, rendir cuentas a la universidad ni al ministerio, sino que a un conjunto de entidades ahí que están atentas a lo que va pasando en el desarrollo de estas clases presenciales. Y bueno,
en relación a esto mismo me gustaría volver a Paulina y consultarle en el fondo cuáles son las expectativas, bueno, cuáles eran, porque ya ahora in situ, como decía Carla, ya ahí en sus clases, pero cómo eran las expectativas, el ánimo, quizás las ganas, la motivación por parte de, bueno, de ti, también de tus compañeras y compañeros, que en el fondo tienes ahí cierta representatividad en tu cargo de presidenta del centro de estudiantes. Pauli. La verdad es que estábamos muy, muy, muy motivados y motivadas. De hecho, yo creo que eso se refleja, como dijeron anteriormente, en que la idea de volver a la presencialidad nació por nosotras mismas y nosotros mismos. Eh, y la verdad es que no tengo palabras porque solamente queríamos volver. Y yo creo que igual se agradece todo el sacrificio que hacen en este caso los profesores, las profesoras y también los estudiantes, porque muchos tuvieron que empezar a buscar arriendo. De hecho, como centro estudiante igual empezamos a buscarles arriendo a algunos, hacer encuestas para ver si estaban bien económicamente y para siempre tratar de ayudarles. Y nada, yo creo que las expectativas son que podamos compartir y volver a lo de antes, como sentir esa energía de las clases presenciales, del, entre comillas, contacto ahora, con tus compañeros y compañeras, y más que nada igual y súper importante es que nos cuidemos todos y todas. Yo creo que esa es como mi mayor expectativa personal, porque como estamos viniendo en intensivos, un grupo, cada generación se divide en dos grupos, entonces un grupo viene en octubre y el otro grupo viene en noviembre. Entonces al final cada estudiante tiene solamente un mes de clases prácticas intensivas. Entonces en este caso yo realmente espero que todos y todas los estudiantes nos cuidemos, porque al final si hay un contagio, perdemos nuestro mes de clases prácticas porque hay que hacer cuarentena. Entonces yo creo que eso es súper importante y eso, tratar de salir lo menos posible y de no estar como tan expuesto en este caso o expuesta al virus. Muchas gracias, Paulina. Bueno, por contar también cómo han estado viviendo también tus compañeros, tus compañeras, y en tu caso también esta vuelta a la presencialidad con las clases prácticas, las expectativas que hay también respecto de este nuevo proceso, de esta vuelta después de 1 año y medio en la virtualidad, y que sin duda también ha sido complejo, pero se ha enfrentado de la mejor forma para poder seguir con sus procesos formativos, y hoy día ya las condiciones permiten volver a clases prácticas en el caso de su carrera. Bueno, me gustaría preguntarles al profesor Felipe Villanueva y también a la profesora Claudia Quintana, ¿cómo han percibido ustedes como docentes la disposición de las y los estudiantes para volver a las actividades presenciales? Ya decían un poco al inicio que existía esta inquietud por parte de los y las estudiantes, pero a la hora de ya resolverlo, de ya llevarlo a cabo, planificarlo, ¿cómo han visto también la disposición de ellos y de ellas? Profesor Felipe y quizás después la profesora Claudia. Ok, no hay problema. A ver, yo creo que gran parte tiene que ver con la respuesta que ya dio la Pauli en este sentido, de que obviamente habían altas expectativas, muchas ganas de retornar, ganas de reencontrarse, de vivir la experiencia universitaria, obviamente. Eso por un lado. Ahora, si tuviera que tomar así como una parte como un poco más negativa, por decirlo de alguna forma, también nos hemos dado cuenta como todo el tiempo se nos ha venido muy encima con muchas cosas. Es decir, pasa que también dentro de lo que uno percibe es como, ok, la disposición, perdón, está, las ganas están, pero de repente nos trabamos en cosas, y lo digo a todo nivel, en el fondo así como, chuta, el PCR, chuta, el pase, tengo que sacar esto y este papel, todavía, profe, todavía no han enviado sus cosas, y estar así como con eso constante, habla un poco también de nuestra idiosincrasia general, en ese sentido de dejar un poco las cosas para el final. Eso nos involucra a todos y a todas, siempre nos pasa. Yo creo que ese podría ser como el lado como negativo, en el sentido que
que es un estrés grande, o sea, estar recopilando los delegados y delegadas por los cursos, insistiendo cada uno, o sea, chicos, envíen por favor sus papeles, no se olviden, no van a poder entrar si no tienen esto, qué sé yo. Eso ha sido como un constante desgaste, pero un desgaste que, y ahora lo transformo a positivo, que lo vemos con toda esa expectativa positiva, valga la redundancia, obviamente, porque, claro, son cosas como más burocráticas, administrativas, si podemos llamarlo de alguna forma, pero respecto a las clases como tal, están todas las ganas, o sea, tanto de estudiantes como de profesores y profesoras, estamos esperando este momento, poder reencontrarnos por sobre cualquier cosa disciplinar o específica, el reencontrarnos y volver a vernos y poder tomar el contacto que hemos perdido. Gracias, profesor Felipe. Profesora Claudia Quintana, usted mencionaba también que hoy día tuvo que recibir el curso de primero de manera presencial, quizás contarnos un poquito de esa experiencia y también cómo percibe usted la actitud y la motivación de las y los estudiantes por volver a la presencialidad y a los prácticos, en el caso de su carrera. Efectivamente, pero ¿sabes qué? Algo interesante, yo hoy día no recibía primer año, recibía estudiantes de segundo. Estudiantes que ya han estado un año en la universidad de forma virtual, que no conocían el espacio físico, que cuando tú les decías nos vamos a juntar en el gimnasio, y no sabían dónde estaba el gimnasio. Entonces fue súper enriquecedor recibirlo. Yo estaba con la profesora Rocío Alvarado, quien es la docente encargada de la asignatura de gimnasia rítmica, y cuando yo llegué, muy temprano por cierto, ya estaban todos esperando el ingreso. O sea, ellos estaban desde muy temprano esperando poder entrar, cumpliendo con los protocolos. Fue un curso que tenía toda su documentación al día. Entraron muy ordenados, estaban muy contentos. Ellos se reflejaban esa ansiedad del poder estar. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con el curso de Paulina, que es un curso que ya se conoce desde la presencialidad, aquí ellos se conocen desde la virtualidad. Entonces, el reencontrarse entre ellos es reconocerse, porque yo nunca te he visto fuera de la cámara. O sea, yo no sé cuánto mides, yo no sé quizás de qué color son tus ojos, voy a poner un ejemplo. Entonces, para ellos es distinto, tienen como una sensación diferente, porque te voy a reconocer por primera vez, voy a escuchar tu voz real por primera vez. Entonces, fue muy como agradable estar acá en ese primer encuentro. Y mañana, a las 8 de la mañana, nos corresponde con primer año. Entonces, quizás mañana la sensación va a ser distinta, porque ellos efectivamente son estudiantes de primer año. ¿Sí? Entonces, pero hoy día fue muy rico haberles dado el vamos a este proceso de presencialidad. Fueron el primer curso de la facultad, el primer grupo de la carrera que estaba acá en la universidad. Entonces eran los primeros de los primeros, pero de segundo. Así que no, y terminaron la clase muy contentos. Disculpa la interrupción. Muchas gracias, profesora Claudia. Cami. Sí, gracias por contarnos ahí esa experiencia que también como que ese entusiasmo y esa expectativa también traspasa la pantalla, ¿no? A uno como estudiante también le dan esas ganas de volver, esa motivación ya por el reencuentro tan esperado. Y bueno, en esta misma línea que como ya venimos conversando, ¿cierto? En torno a este retorno gradual de la carrera de Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación de nuestra universidad, vamos con Claudia Quintana, el profesor Felipe Villanueva y también Paulina Rivas, conversando en torno a esta temática. Y bueno, en esta línea me gustaría también continuar, y bueno, como ya decíamos, la universidad está volviendo, pero también los colegios en Valdivia ya han vuelto en grandes cantidades, bastantes cursos, bastantes alumnos también por curso. Y en este sentido, el profesor Felipe ya nos comentaba hace un rato que cuando los estudiantes, las estudiantes van a estas prácticas, a estas visitas a los colegios, siempre son un aporte, siempre son bienvenidas y bienvenidos. Y en esta línea nos gustaría saber cómo se está dando eso en este momento actualmente, cómo está siendo el recibimiento, si es que se está recibiendo presencialmente a estudiantes en práctica. Así que, profesor, le dejo la palabra para que nos comente respecto a esto. Gracias nuevamente, Cami. Sí, efectivamente, como bien decía hace un ratito, los colegios están retornando de diferentes formas. Principalmente hay colegios que están trabajando netamente presencial, hay colegios que están trabajando en modalidad híbrida, es decir, con estudiantes ahí presencialmente, pero también con el computador con los que están en casa, y otros que han mantenido más temas virtuales, otros colegios que, por ejemplo, tienen una semana presencial, la otra semana virtual, hay otros colegios que están privilegiando solamente esa modalidad por sobre otra, qué sé yo. Todos los colegios de una u otra forma lo están intentando y los pocos colegios que quedaban por intentarlo también lo están haciendo ahora, desde estos meses, octubre y noviembre.
Los primeros colegios que comenzaron a retornar de todo fueron los particulares. Los particulares comenzaron a intentar esta presencialidad y posteriormente se fueron sumando poco a poco particulares subvencionados y obviamente los colegios pertenecientes bajo el sostenedora, que es la alcaldesa, obviamente funcionaba diferente porque obviamente todo es un mundo aparte por el DAEM, cómo va rigiéndose todo ello y que van recibiendo los lineamientos de otra forma, a diferencia de un particular me refiero. Pero a fin de cuentas, lo que nos encontramos ahora son escenarios súper diferentes, escenarios con mucha virtualidad aún, no es que ahora porque ya estemos retornando a todo la normalidad, digamos, se acabó lo virtual, por el contrario, se mantiene mucho. Entonces nos ha hecho que tengamos que seguir manteniendo una estructura de trabajo que apunte a ello. Es decir, en este momento no podemos aún decirle a los chiquillos y chiquillas, chiquillos, chiquillas, les toca su práctica y es 100% presencial, olvídese el computador, porque no es así. Todavía siguen habiendo todos estos protocolos de que los colegios les crean su correo institucional, entre otras cosas, le pasan las cuentas de Zoom, qué sé yo, porque todavía no desaparece esto, se sigue compartiendo. Pero sí nos están recibiendo de buena manera. En este momento, para contextualizar un poco, tenemos la asignatura andando de la práctica profesional, que tenemos un grupo, si no me equivoco, el número 15, 16 personas, que están repartidos por los diferentes colegios, viviendo su experiencia de diferentes formas. Y en este contexto también, obviamente, ellos asisten al colegio si se les requiere. ¿Qué queremos decir con esto? Hay colegios que han tenido la deferencia, la muy buena onda y simpatía de hablar con nuestro estudiante y decirle, ¿dónde estás? Por ejemplo. Y si nuestro estudiante le dice, ¿sabes qué? Yo estoy en Coyhaique, yo estoy en tal parte, el colegio le dice, ok, no te preocupes, tú vas a hacer nuestro apoyo virtual. A otros estudiantes que están en Valdivia le han dicho, tú estás acá, tienes las ganas de venir. Ha sido como muy dialógico en este sentido de poder llevarlo de la mejor forma posible. Tampoco los colegios han sido como autoritarios, por decirlo de alguna forma, así como tiene que ser así, sino como nos van abriendo muchas las posibilidades. Y además de colegio, también comentar y aprovechar la instancia de que tenemos andando otra práctica también, que es la de atención a la diversidad, que también ha funcionado gracias a nexos con entidades externas, en este caso, por ejemplo, con CEFAM y programas de Elige Vida Sana y Elige Vivir Sano, que también hemos trabajado en conjunto para poder seguir teniendo un poco de virtualidad y un poco de presencialidad. Así que se comparte un poquito esa flexibilidad de los centros de entender de que todos y todas estamos en momentos difíciles, entonces se hace un buen diálogo para llevarlo de la mejor forma posible. Gracias, profesor Felipe Villanueva, que nos está acompañando en este Ausente Señorita por la 90.1. También estamos con la profesora Claudia Quintana, directora interina de la carrera de Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación, Paulina Rivas Vázquez, quien también es estudiante de esa carrera, y con mi compañera Camila Ovalle en este capítulo, hablando del retorno a las clases prácticas en el caso de Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación. Paulina, me gustaría preguntarte si es que tú ya llevas avanzado los años de carrera, te tocó la virtualidad, igual en un periodo no menor, pero ¿has tenido vinculación con establecimientos educacionales, con actividades prácticas, entre comillas, quizás desde la virtualidad? ¿Cómo has vivido tú ese proceso, si es que tienes alguna experiencia que nos puedas compartir? Sí, la verdad es que, bueno, acá algo bueno de la carrera es que tenemos prácticas desde el primer año de la carrera. Y el año pasado, 2020, como decía Felipe, me tocó la práctica de atención a la diversidad, donde si bien fue virtual, como decía Felipe, igual existió la posibilidad de poder realizar como la forma práctica para algunos estudiantes que quisieran y que estuvieran en Valdivia. Así que, bueno, durante el mes de febrero de este año, tuve la posibilidad de participar junto a mi compañera Nardi Pérez y mi compañero Jorge Vera en el hogar Sonrisas de Niño del Sename, que ahora se llama Mejor Niñez, si no me equivoco. Así que ahí tuvimos como nuestro lado práctico, fuimos alrededor de un mes, y bueno, nosotros en ese sentido como que lo pasamos muy bien, fue como una inyección de presencialidad, entre comillas, ya que igual seguíamos con clases prácticas. Pero al ser de Valdivia teníamos la posibilidad, y igual nosotros y nosotras teníamos como las ganas de participar. Sin embargo, igual tuvimos la práctica de forma virtual. Nos preguntaron si queríamos hacerla, perdón, fue en febrero del año pasado.
Y después en el transcurso del semestre del año pasado teníamos otra práctica que ya era como con toda la generación, con todo el curso, y esta práctica era virtual, y nos preguntaron si queríamos hacer la práctica, porque como la habíamos hecho en febrero, pero nosotros obviamente dijimos que sí, porque igual se aprende en la práctica virtual, es súper diferente, además era nuestra primera práctica virtual, y ahí me tocó en el Colegio Baquedano, y no, la verdad es que es completamente diferente a participar en un colegio. Pero, porque claro, yo creo que en el colegio se ve más tal vez que en la universidad, o por lo menos en mi generación igual prenden varios la cámara, pero en el colegio pasa que los niños y las niñas no prenden mucho la cámara. Y en la clase de educación física que es práctica, el profesor y la profesora tienen que estar viendo cómo el estudiante desarrolla los ejercicios. A mí me tocó con un sexto básico y la verdad es que era un curso súper alegre, muy motivado, muy participador. Y se agradece eso porque al final los niños y niñas, cuando ven a alguien que no conocen, empiezan a aprender las cámaras, empiezan como a participar, porque son pequeños, son pequeñas y como que igual a esa edad tienen harta participación. Así que ahí estuvimos haciendo actividades, evaluando, y fue bastante entretenida igual y grata la experiencia nueva, porque al fin y al cabo yo creo que el día de mañana, por ejemplo, frente a cualquier eventualidad, estemos ya en una presencialidad, yo creo que lo más factible es que las clases no se van a suspender como pasaba antes, por ejemplo, cuando había, no sé, un temblor, por ejemplo, yo creo que ahora se va a empezar a ocupar más esto de la virtualidad y sirve mucho. Así que sí, ha salido bien en ese caso mis prácticas. Muchas gracias, Paulina, por tu experiencia que nos compartes. Camila. Sí, gracias, Pauli. También es muy importante esto con lo que terminas, que ya este año y medio no es en vano, no todo es mirar hacia adelante y chao virtualidad, chao todo lo que hemos hecho en este tiempo, sino que son herramientas que quizás en otro contexto nunca se hubiesen dado. Y bueno, en este sentido, precisamente en esta virtualidad, me gustaría preguntarle al profesor Felipe que, bueno, a pesar de este contexto, ustedes como carrera han realizado distintos seminarios y charlas virtuales relacionadas con distintas disciplinas de la carrera, de deporte y de la salud también, incluso con invitados internacionales, como pudimos ver en algunas instancias. Entonces, me gustaría preguntarle de qué forma estas actividades han contribuido a la formación de las y los estudiantes de la carrera. Profesor. Perfecto. Mira, Cami, yo creo que principalmente la forma en que han contribuido todas estas actividades han sido pensando en el perfil de egreso de nuestros y nuestras estudiantes. Siempre que se genera alguna actividad, tratamos de que sea algo que vaya complementando todo esto. ¿Qué quiero decir con ello? Durante todo este tiempo, obviamente, claro, el tema pandémico nos tenía con la cabeza a dos manos pensando qué hacer, pero también por otro lado nos abría posibilidades, y esas posibilidades principalmente eran justamente acortar distancias, y acortar distancias a través de la virtualidad, de la pantalla, como tú bien dices, obviamente teniendo invitados, invitadas que de otra forma a lo mejor no hubiese podido hacer, y que sí se pudo hacer, nos permitió tener diferentes tipos de charlas, seminarios, webinars, como podamos llamarles, justamente para ello, para ir aportando en paralelo a lo que se iba trabajando en las sesiones de clase, en todo lo que cada asignatura va aportando. En este sentido, era darle un toque diferente a que abra un poco más la mirada de nuestros y nuestras estudiantes. Se hicieron diferentes tipos o sea, hubo de inclusión, de la área náutica, uso de mascarilla, un montón de cosas que podríamos empezar a nombrar, pero el foco principalmente era abrir las miradas, era decirles, chiquillos, chiquillas, miren, lo que estamos viviendo nosotros, lo están viviendo también ellos que están aquí en tal país, lo están viviendo también estas personas que están en tal región, estamos haciendo comunidad en el fondo, que era una forma de que se den cuenta y nos demos cuenta también de que las problemáticas estaban naciendo similares en varias partes, pero que podíamos apoyarnos. Y eso significa obviamente este compartir de información, el transmitir un poco diferentes contenidos, diferentes habilidades de lo que se está haciendo en otras partes, para que así todo vaya confluyendo a mejorar todo lo que estábamos viviendo dentro de la virtualidad. Así que nos sentimos contentos por ello, contentos porque se pudieron hacer varias actividades y que obviamente pudo acortar esas distancias que a lo mejor no hubieran logrado hacer en otro momento. Muchas gracias, profesor Felipe Villanueva, por compartirnos también cómo también la carrera se ha reinventado con el desarrollo y con la puesta en marcha también de distintas actividades, seminarios, charlas,
donde se pudieron tocar distintas temáticas en el contexto de la virtualidad, y que también fueron muy convocadas, incluso también por personas externas a la universidad. Esas actividades dieron la posibilidad también de otros actores ligados a la educación y a la educación física que también pudieran participar de esas actividades. Así que ha sido también muy, muy interesante ese trabajo. Me gustaría preguntarle ahora a la profesora Claudia Quintana, que nos está acompañando también en este Docente Señorita, directora interina de la carrera de Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación, respecto de algo que ha sido muy significativo también para la carrera, y es poder ya contar con el Centro Náutico de la Universidad Austral de Chile. Entonces me gustaría que antes de que nos pudiera comentar más o menos lo que significa, cuánto contribuye también a la formación de los futuros profesores y profesoras de educación física esta infraestructura, mostrarles un video muy cortito como para, tipo spoiler, mostrarle un poco cómo está esta importante infraestructura ya instalada en la Universidad Austral, y siendo también parte de los escenarios a disposición también para las y los estudiantes. Así que vamos a ir con un video para que puedan graficarlo de manera más visible. Find the real me. So let's go, seize the feeling. Ahí estaba entonces. Me gustaría que nos pudiera comentar un poquito, profesora Claudia, cuál es la sensación también de ya contar con este espacio para la carrera, pero también para la comunidad, y como para la comunidad universitaria, y además para la comunidad regional, porque es una infraestructura con alta modernidad, que es un espacio que hace bastante tiempo estaban apelando ustedes también como una carrera que también se caracteriza por los deportes náuticos y por la formación también en ese sentido. Tenemos la suerte y el privilegio de tener a una campeona olímpica también, que es parte de las docentes que está en la carrera, como Soraya Jadwe. Así que, ¿qué nos puede contar respecto a este tema? Bueno, partir con que es una alegría tremenda poder tener a disposición el Centro Náutico para trabajar tanto para la carrera como para la universidad. Creo que es algo que la carrera había estado esperando hace mucho tiempo, porque si ustedes se detienen a observar las carreras de pedagogía en educación física, se pueden dar cuenta que el sello particular de la carrera acá en Valdivia es los deportes náuticos. Las otras pedagogías por lo general tienen praxias o como electivos estos deportes, sin embargo nosotros los tenemos incluidos en la malla, por lo cual tienen un sello significativo para nuestros profesionales, ¿ya? Este centro náutico viene a instalarse y viene a responder a esa necesidad, ¿sí? Porque nosotros teníamos que estar como pidiendo prestado otros espacios para poder cursar nuestras asignaturas prácticas. Sin embargo, hoy día ya lo podemos hacer desde nuestra misma casa. Como tú bien lo dices, Valdivia, en general la región de los ríos, tiene un alto componente acuático, ¿sí? O sea, acá el sello es el río, tenemos un río bordeando la universidad, lo cual nos marca muy grandemente, ¿sí? Entonces este centro náutico viene a ser en respuesta a la formación de nuestros profesionales, a la universidad y a la comunidad completa. Yo tengo certeza de que este centro náutico va a aperturar mucho más la llegada a la comunidad valdiviana. Nos va a permitir hacer otras cosas, nos va a permitir vincularnos distinto a los establecimientos educacionales también, por ejemplo. O sea, vamos a tener como en casa el poder gestionar la transmisión, la presentación, el desarrollo de estas actividades náuticas. Pero en general yo creo que alegría por todos lados, ¿sí? Y como lo dices tú, contar con Soraya, una medallista, no es menor, ¿sí? Ella nos da harto sello también. Y es mujer. Así es, así es. Muchas gracias, profesora Claudia Quintana. Cami. Y bueno, ahí estamos todos muy contentos por esa nueva instalación para la carrera, para la universidad, y la idea es, ¿no?, sacarle el máximo provecho, disfrutarla. Así que hay una gran motivación para lo que va quedando este año. Y bueno, ya nos acercamos al final de nuestro programa, en donde hoy día estuvimos conversando ya de la primera carrera de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades,
que ha vuelto a la presencialidad, a las prácticas, a sus cursos con esta categoría del contacto, del reconocerse, del estar ahí. Así que muy contentos, estuvimos con Claudia Quintana, con Felipe Villanueva y también con Paulina. Y ya para terminar, me gustaría sintetizar tal vez o ya ir concluyendo esto y preguntarle primero a Paulina, darle el espacio desde sus 4 años que lleva ya en la carrera, también desde su rol de presidenta del centro de estudiantes, desde todas estas experiencias virtuales, presenciales que ha ido teniendo, quizás como, ¿por qué, por ejemplo, un estudiante de 4º año medio debiera escoger esta carrera en esta universidad y no otra? Como decía ahí también la profe Claudia, tienen un sello muy importante y particular, así que me gustaría preguntarte entonces, Pauli, ¿cuál es la invitación que te gustaría hacerle ahí a un estudiante de 4º que está indeciso respecto a esta vocación? La verdad, siempre me hacen esta pregunta y siempre digo, es que la carrera es hermosa. Y luego me empiezo a explicar que yo creo que son las personas, la malla curricular, como dice Claudia, tenemos los ramos náuticos porque, bueno, Valdivia tiene el río, nuestra facultad queda justo al lado del río, y eso es como el plus, hablando como desde la malla curricular de nuestra carrera, tenemos asignaturas como kayak, remo, vela, navegación a vela, sub, que son carreras súper poco convencionales dentro de la educación física. Y tenemos igual, por ejemplo, otros tipos de asignaturas del lado artístico que tampoco son tan consideradas dentro de otras mallas curriculares de la misma carrera en otras universidades, como por ejemplo lo que es circo, lo que es yoga o reiki, también tenemos los deportes colectivos. Entonces, desde esa mirada, nuestra carrera yo creo que es súper completa. Y además, yo creo que el potencial humano, yo creo que los profesores y las profesoras de nuestra carrera son muy humanos, en el sentido de que en la pedagogía, en el preocuparse por su estudiante, y eso yo creo que es súper bueno como para mostrar la carrera. Yo creo que acá, desde el estallido social, por ejemplo, me acuerdo que, claro, habían estudiantes que salían a las marchas y como estaba un poco el caos, siempre estaba la profesora Claudia incluso, la profesora Paola, que nos llamaban, chicos, llegaron a sus casas, están bien, no se queden hasta tan tarde. Entonces yo creo que eso es súper rico y súper diferente en torno a otras carreras. Por ejemplo, yo tengo otras primas, amigas que son de otras carreras de la universidad, y yo creo que acá en la carrera se ve eso de la pedagogía como desde el amor, desde la vocación, porque tenemos muchos profes y muchas profes que realmente se preocupan de su estudiante para que aprenda. No es como solamente, ya chicos, vamos a ver deportes colectivos y esto es la materia y apréndanlo, no, sino que realmente se preocupan del estudiante. Y además, algo que he mencionado en otras reuniones es que la carrera como grupo nos llevamos todas las generaciones muy bien. Y eso yo creo que igual es súper importante. Porque, por ejemplo, yo tengo amigos que estudian Derecho, otras carreras, y dicen como, y se juntan con los de segundo, pero si tú estás en 4º, pero ¿cómo? Y conoces a los de primero. Y es porque todos y todas nos llevamos bien. Encuentro que realmente yo para mí, la carrera es como una familia. Va a sonar muy cursi, pero para mí es una familia, porque finalmente todos tratamos de ayudarnos entre todos, por ejemplo, con esto de volver a clases presenciales, estudiantes de 4º, diciéndole, chicos, chicas, miren, pueden encontrar por ejemplo, traje de baño acá, lo pueden comprar más barato, acá, siempre estamos como todos ayudándonos. Los más grandes a los más chicos, por ejemplo, diciendo, oigan, saben que encontré este tip. Entonces, encuentro que eso igual es un plus humano muy bueno, además de, obviamente, la malla curricular, que también es súper buena. Y como se pasa, además, otra cosa igual que me gustaría decir, que también es el plus, como mencioné anteriormente, es lo de las prácticas. El tener prácticas desde primero, yo creo que sirve mucho, porque igual uno cuando está en 4º medio es súper joven para decidir qué vas a hacer cuando sea más grande, si vas a realmente casarte con esta carrera y vas a seguir. Y yo creo que el tener el primer contacto con los estudiantes, con niños y niñas desde primero, te sirve mucho para saber si realmente es lo que a ti te gusta. Y así en segundo, así en tercero y más adelante. Pero la carrera es muy bonita, a mí me encanta. Muchas gracias, Paulina. Bueno,
Camila dejó planteada la pregunta también para los profesores Claudia Quintana y Felipe Villanueva. ¿Cómo podrían también ustedes, qué mensaje podrían entregar a estudiantes de cuarto año medio que están quizás dentro de sus posibilidades de estudiar pedagogía en educación física y recreación, deportes y recreación, y que puedan escoger la Universidad Austral de Chile y su carrera para poder entrar a la universidad? Profesora Claudia y después profesor Felipe. Muchas gracias, Carla. Después de la promoción de la Paulina no hay mucho más que agregar, la verdad. Como que ya está bien ahí, bien puesta con la camiseta. Bueno, yo creo que efectivamente lo que transmite Paulina es cierto. Creo que el cuerpo docente de la carrera es un cuerpo dedicado a la pedagogía, que asume la pedagogía no como un tema solamente de aprende lo que te quiero mostrar, sino que tengo una herramienta para ti, la cual te puede servir. Y desde esa perspectiva creo que es súper amplio el aporte del cuerpo docente. Además que tiene sellos bastante significativos la carrera, tal y cual como dice Paulina. Nosotros estamos configurados por áreas, las cuales tienen distintos encargados de área. Entonces tenemos el área de naturaleza, tenemos el área náutica, tenemos el área de expresión, deportes colectivos, el área de educación y las áreas como de salud, por lo cual el estudiante puede acceder mucho más fácil a los profesores o profesoras que cursen la asignatura. Además, contamos con un cuerpo docente que se hace cargo como de las tutorías de los cursos. Entonces, siempre hay un acompañamiento constante del estudiante que hace que la carrera tenga un sello distinto. Respecto al flujo curricular o la malla curricular, que la carrera haya aumentado a 5 años de duración hace que ellos efectivamente puedan tener un abanico más grande de posibilidades. El fortalecimiento de las prácticas, que si bien en el plan antiguo estaban insertas estas 2 o 3 prácticas, hoy día hay 4, 5, Felipe, si me corriges después, 6 prácticas, mira, yo estaba confundida, hacen que el estudiante pueda tener mucha más cercanía y fortalezca su pasión por enseñar, por decirlo de alguna forma, ¿sí? O que fortalezca la línea que quiere tomar finalmente, ¿ya? O sea, como que ahí tiene harto sello. Importante mencionar que yo fui formada en otra casa de estudio, por lo cual yo tengo otra mirada de la carrera de pedagogía, por lo cual yo me puedo dar cuenta de las diferencias que tiene la Austral y las potencialidades que tiene la Universidad Austral para la carrera de pedagogía en educación física, ¿ya? Entonces sí, es un muy buen lugar para venir a estudiar, tiene un gran cuerpo humano, tiene una gran malla curricular y tiene estos sellos que le hacen particulares, por ejemplo, los deportes náuticos. Así que aquí los vamos a recibir con los brazos bien abiertos a los y las estudiantes que quieran venir a aprender con nosotros. Muchas gracias, profesora Claudia Quintana. Profesor Felipe Villanueva, brevemente quizás dejar un mensaje también para quienes se interesen por la carrera. Sí, cortito porque obviamente quedo sin muchas palabras para no repetir lo mismo de la Pauli y la Claudia. Más que nada invitarles, chiquillos y chiquillas, que si quieren vivir la educación física en un rico ambiente, en un espacio que nos brinda la universidad, hermoso, como ustedes saben, todo lo que nos rodea en nuestra ciudad, conocer estos sellos que invita la profesora Claudia y Pauli, como nos comenta todo lo que tratamos de entregarles desde un punto de vista humano. Entonces, esta es su universidad. Están cordialmente invitados e invitadas y por supuesto obviamente vamos a estar para ustedes, pero por sobre todo cualquier cosa obviamente que su vocación sea la pedagogía. Eso es lo principal para llegar a nuestra casa de estudios. Si usted vibra con enseñar, si vibra con el proceso de aprendizaje, enseñanza o enseñanza-aprendizaje, como usted quiera llamarle, esta es su universidad y vamos a estar para ustedes. Así que la invitación está hecha. Muchas gracias a los 3 entonces por esta invitación. Ahí queda abierto el espacio y bueno, ya nos despedimos con las y los estudiantes que iban pasando en su clase de bicicleta. Así que muchas gracias a Claudia, Felipe y Paulina por acompañarnos en este capítulo del día de hoy. La verdad es que fue una conversación muy grata, con mucho cariño que traspasa la pantalla, ¿no? Por esta carrera, por esta área en la que ellos se desenvuelven. Así que nada, por mi parte me despido y nuevamente les agradezco la compañía durante el día de hoy.
Muchas gracias, Camila. Así es, ya vamos despidiéndonos. Muchas gracias a Paulina Rivas, a la profesora Claudia Quintana y al profesor Felipe Villanueva por acompañarnos en este capítulo de Ausente Señorita para dar cuenta de lo que está haciendo la carrera de Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación, cómo está volviendo a sus ramos prácticos en esta vuelta a la presencialidad de manera muy responsable, por supuesto, tomando todas las medidas, pero es un hito también después de 1 año y medio de haber estado desde la virtualidad también en los procesos formativos. Así que muchas gracias por compartirnos su experiencia y por supuesto las puertas de la Ausente Señorita están abiertas siempre para hablar de la carrera y de todo el quehacer que podamos compartir a la comunidad en general respecto de lo que hace en las y los estudiantes y profesores en formación. Así que muchas gracias y nos reencontramos prontamente en un próximo capítulo de Ausente Señorita. Que estén muy bien. Chao. 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 Suena la campana. Se termina la jornada escolar y los distintos actores de la educación se convocan en Radio UACH para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el sistema educativo. La formación docente y el quehacer de los establecimientos educacionales se encuentran en Ausente Señorita, un programa producido por la Formación Inicial Docente y conducido por estudiantes de Pedagogía de la Universidad Austral de Chile. Ausente Señorita, por la 90.1 FM, Radio UACH.